Uno de mis pasatiempos favoritos en la vida es buscar musicales de Broadway en YouTube o tutoriales de slime. Esos tutoriales de slime siempre me hacen llorar. Confío en que mi canal todavía no es lo suficientemente grande como para afectar este sistema de búsqueda en el que me he encontrado con títulos como Niño suicida le miente a todo el colegio incluyendo a su novia, trata de no cantar, o Princesa rusa pierde la memoria y deja de ser princesa pero sigue siendo princesa, o Fanáticos religiosos blancos en África. Eso me encanta porque habla sobre uno de mis lugares favoritos. Bueno, en esta cuarentena, dentro de mi apretadísima agenda de pasar de mi cuarto a la sala de crisis existencial en crisis existencial y después de una brevísima incursión por TikTok... Qué linda te ves trapeando, Esperancita, pero... te faltó acá, maldita criada. Me dediqué a ver todos los musicales que mi vida laboral no me permitían disfrutar anteriormente. Me crucé con Inmigrante Bastardo Huérfano Ayuda con la Independencia de Estados Unidos, sabiendo bien que era uno de los mejores musicales recientes. De hecho, muchos de mis amigos me decían constantemente que tenía que escuchar las canciones al menos, pero la cosa es que a mí no me gusta solo escuchar las canciones de un musical, me gusta ver el musical, disfrutar de la puesta en escena, de la iluminación, de las actuaciones. Además, generalmente hay diálogo que no ponen en el soundtrack y no solo me gusta escuchar la música en mi cabeza, me gusta saber lo que está pasando durante esta canción. Entonces puse Inmigrante Bastardo Huérfano Ayuda con la Independencia de Estados Unidos y tuve que pararlo. Fue demasiado. No entendí absolutamente nada y eso que yo hablo inglés regularcito, pero cuando les digo que no entendí nada, me impresionó la música, pero pasaban de una canción a otra, de hecho de una palabra a otra tan rápido que no podía seguirlo. No entendía el escenario porque la persona que lo grabó parece que tenía miedo de que lo allanen, entonces a cada rato bajaba la cámara y la volvía a subir y desenfocaba y enfocaba. La luz reventaba cada rato porque obviamente pues era calidad de celu y no pude. Traté de darle una oportunidad al soundtrack porque todo el mundo me seguía diciendo que era increíble y que tenía que escuchar las canciones, pero no. No podía, necesitaba contexto visual para esa música. Pero luego sucedió un milagro. Y Disney Plus anunció que sacarían en su plataforma un Pro Shot de Hamilton. Así que finalmente lo vi. Disney Plus me preguntó ¿cuántas veces puedes ver Hamilton? Y yo respondí sí. Pero vamos por partes. No podemos hablar de Hamilton sin primero hablar de su creador. Lin-Manuel Miranda es un actor, cantante, músico y compositor que además rapea como los dioses viejos y nuevos. En pocas palabras, el paquete completo. Si estás metido en la onda de Broadway, puede que lo conozcas por Hamilton o In the Heights, otro de sus musicales que también protagoniza. Si no, lo habrás visto como Bert en Mary Poppins Regresa, o puede que lo conozcas como el genio detrás de las canciones de Moana. Pero sobre todas estas cosas, es un fan. Es una persona que leyó la biografía de un personaje histórico y decidió que quería compartir esta historia con el mundo entero. Escuchen cómo habla del personaje. He created our financial system. I mean, like one guy created our financial system, and so... Es yo hablando de mis películas de Disney favoritas. Si no conoces mucho sobre la historia de Estados Unidos, como yo, Alexander Hamilton es uno de los padres de la patria y el primer secretario de Estado después de participar en la guerra por la independencia. También es probable que es el de que menos hayas escuchado hablar, si es que has escuchado hablar algo de este tema. Pero Lin-Manuel Miranda agarró y dijo, baby, no. Yo quiero que todo el mundo conozca la historia de este personaje y la aprecie tanto como yo. Así que eso es lo que hizo. A manera de musical histórico de hip hop. Sí, eso es básicamente lo que es Hamilton. Un musical histórico de hip hop acerca de Alexander Hamilton y la independencia de los Estados Unidos. Cómo este personaje participó no solamente en la liberación como colonia de Gran Bretaña, sino a formar los primeros pasos de lo que es hoy en día el país. Esto es por lo que apostó Disney Plus en el 2020. Y yo solo puedo decir, gracias. De nada. No es ningún secreto que amo los musicales, todavía tengo mi póster de cuando fui a ver Hamlet con leones, pero tengo un leve problema y es que vivo en Perú.
a 5.878.16 kilómetros de Nueva York según internet. Así que mis oportunidades para ver uno de estos shows en vivo son limitadas, por decirlo menos. Y por alguna razón, el medio se empeña más en hacer adaptaciones a películas de musicales de Broadway que grabaciones del show como tal. Y el resultado no siempre es óptimo. No sé si puedo definir exactamente por qué, pero al tratar de traducir una obra de teatro musical al cine, pareciera que trataran de encajar un cuadrado en un círculo, en vez de no solo adaptar el show en sí, sino el medio para el cual está hecho. Y con esto no digo que las películas sean necesariamente malas o me lo parezcan. Yo disfruté por más tiempo del que me gustaría admitir la versión en película de no solo uno de mis musicales, sino una de mis historias favoritas en todo el mundo. Compositor de forma enmascarado secuestra cantante en una laguna bajo un teatro en París. Hasta que descubrí el Pro Shot por los 25 años y ahora la película y yo ya no podemos vernos a la cara. Lo que vas a ver aquí no es una película, es una grabación del show en vivo de Broadway. En realidad, grabaciones de como 3 presentaciones distintas mezcladas en una, pero entienden el punto. Es el show grabado en distintos planos y ángulos con cámaras profesionales, completamente legal, lo cual no solo te permite apreciar más la música y las actuaciones, sino también los efectos, el vestuario, cualquier detalle que se te pueda haber pasado por verlo en un escenario, y por si fuera poco, con subtítulos. La música en esta obra no es nada menos que brillante, desde cómo utiliza el género para dar sustancia a las distintas partes, el mero hecho de utilizar rap para contar la historia de un muchacho pobre con dificultades que se eleva sobre su posición, un tema muy común en el rap, al contraste que hace con la música cuando aparece algún personaje del lado de los ingleses, como el rey, a detalles tan específicos como usar reggae en la parte en la que Jefferson, Madison y Burr están confrontando a Hamilton por especulación, resaltando su posición de inmigrante nacido en el Caribe, algo que se nos recuerda frecuentemente a lo largo de toda la obra. Hacer batallas de rap en las partes del debate es genialidad purísima. Tanto los géneros, la música, el motif en la música, como la letra son dignos de admiración total. Lo complicado es que casi todo es rapeado. Bien pinche rápido. Y en inglés. Y uno puede pasarse las 2 horas y 40 que dura esta joya disfrutando del ritmo sin entender una sola palabra. Pero cuando les digo que vale la pena entender lo que dicen, no estoy exagerando. Vale la pena no perderse una sola sílaba y la única forma, si no quieres estar buscando la letra en internet, es verlo con subtítulos. Les pongo un ejemplo. Este musical es valiente en todo sentido, desde los valores y mensajes que escupen la cara, Keep ranting. We know who's really doing the planting. His slaves. We talk about slaves. We talk about slaves. por si no les quedó más que claro, hasta tengo un sueño. Sueño con el día en que cualquier persona de cualquier color de piel, de cualquier nacionalidad, de cualquiera sea sus rasgos, pueda interpretar a cualquier papel en cualquier tipo de historia. Y el ejemplo perfecto, en realidad, Hadestown, un musical sobre mitos griegos, y vean el elenco. También está Great Comet, pero no sé si estamos listos para hablar de Great Comet todavía. Ya, si nunca han oído hablar de este musical y me están escuchando hablar sobre los próceres de la independencia y la historia de Estados Unidos mostrando estas imágenes, a lo mejor debí mencionar el elenco un poquito antes. El elenco está constituido en su mayoría por gente de color, incluyendo al mismo creador y protagonista, que es descendiente de latinos. Hace un rato mencioné a Hadestown como la cúspide de mi sueño en vez de Hamilton, porque la realidad es que en este último los actores están escogidos en función al género y no tanto por indiferencia a cómo se vea físicamente la persona que los interpreta, aunque también. Pero aún así, el hecho de que gran parte del mundo esté expuesta a la historia de Estados Unidos mediante esta música moderna que apela a cualquier audiencia y con este elenco es hermoso. Y por alguna razón, en teatro es más fácil de aceptar que en cine. ¿Será porque hay menos audiencia en general? ¿Tiene un público más tolerante? ¿O estamos todos tan fascinados por la interpretación y los efectos que nos olvidamos del asunto más rápido que volando? Lin-Manuel Miranda interpreta a Alexander Hamilton.
¿Se acuerdan? El que creó la historia, la música, la letra, sí, también interpreta al protagonista. No me decido si esto me parece valiente o un poco cínico, pero de hecho osado, el hecho de que evidentemente no es el cantante más fuerte del elenco. Y antes de que me tiren piedras, lo amo como Alexander Hamilton. Pero por supuesto, sus partes no son las más demandantes vocalmente, al menos no tanto como varios otros de los personajes. Y claro, su habilidad con el rap y personalidad en general hacen que no me imagine a otra persona en el papel. Pero de hecho no es uno de mis favoritos. Una que sí es de mis favoritos más bien es Philippa, como Elizabeth Schuyler o Virgen Santísima. Su voz, su intención, sus expresiones, su personaje. Eliza es la verdadera víctima de esta historia y al mismo tiempo es la heroína. Amo todas sus canciones, la amo cada vez que está en el escenario. Philippa puede cantar la Constitución peruana y casi que la haría sonar bien. George Washington también es otro de mis favoritos. One Last Time es una de mis canciones favoritas del show. El Rey George, también conocido como Kristoff en Frozen, ¿sabían eso? Es increíble lo mucho que transmite con solamente sus expresiones y movimientos leves y puntuales. Una genialidad comparar la monarquía con una relación tóxica. Perfecto. El rey literalmente es el flaco tóxico de Estados Unidos. Lafayette / Jefferson, Angélica. Supongo que no puedo mencionar a todos, pero incluso el elenco, la bala. De verdad que este elenco parece un grupo de amigos vacilándose todo el rato. Excepto cuando te hacen llorar. No quería no mencionar a Aaron Burr, aunque no estoy segura si termino de procesar de todo este personaje. Canta una de mis canciones favoritas en toda la obra y la manera en la que se contraponen el personaje de Alexander Hamilton y Aaron Burr es increíble y demasiado fuerte al mismo tiempo. Sus motivaciones, sus ideales, sus decisiones, sus cruces, sus vidas que tuvieron tanto impacto una en la otra y cómo eso se refleja en absolutamente todo, en la música que los acompaña, en sus diálogos, en sus números musicales, en sus posturas, en el... Motif viene a ser un elemento temático recurrente en una historia, personaje o canción. Una idea atada al todo o a algo en particular que aparece en distintos momentos o distintas formas en la obra. Con obra me refiero a cualquier obra de arte en general. Por ejemplo, el tema del honor en Avatar. ¡Honor! O algo como el puntaje en las casas de Harry Potter, representativo de cómo las buenas acciones son premiadas y las malas acciones son castigadas. Los distintos motivos asociados con cada personaje en Hamilton son bien fáciles de reconocer, en verdad. Angélica, Eliza. Pero la genialidad de este musical es cómo asocia los distintos motivos a ciertas emociones y luego los repite en momentos totalmente inesperados o reflejando emociones distintas y tu cerebro solo explota. Mariah, utilizando la frase helpless, que era de Eliza, o cómo asociamos el concepto de satisfied a la tristeza de Angélica por el hecho de que nunca estará con quien ama de verdad, solo para que luego lo use cuando confronta a Hamilton por haberle sacado la vuelta a su hermana. Que por cierto, grande Angélica. Honestamente es un placer ver cuáles son y en qué momento aparecen, así que no voy a mencionar a todos. El motif también está presente en la música. Por ejemplo, el tono de los 10 mandamientos de duelo también está presente en una de las batallas de rap de Hamilton contra Jefferson y por supuesto cuando Eliza está enseñándole a tocar el piano a su hijo Philip, que más adelante tiene un duelo. ¿Spoilers? La vez pasada escuché un video analizando solo el tono de los 10 mandamientos de duelo utilizando teoría musical y cómo las ligeras variaciones en ciertas notas cambian el efecto e ilustran mejor el momento para el cual han sido elegidas. Sí, en eso ocupo mi tiempo. Pero los dos que no solo son los más recurrentes, sino diría que los más importantes son Contra. Y ninguno de los dos personajes está mal o bien, solo son dos posturas distintas que lamentablemente terminan enfrentándose por el simple hecho de que ambos se encuentran en situaciones similares recurrentemente en las que sus posturas diferenciadas chocan y terminan afectando al otro. Y por si fuera poco, no solo se afectan, sino que se influencian. La postura de Hamilton al comienzo va más por el lado de actuar, de aprovechar todas las oportunidades que se le presenten, mencionando constantemente que no va a desperdiciar su tiro, usando la palabra shot, que en inglés significa tanto disparo como oportunidad.
solo para terminar. En cambio, Aaron Burr lleva su vida con más calma, esperando asegurarse antes de tomar acción, sin saltar impulsivamente a las oportunidades o a los disparos, solo para terminar. Verán, cuando son utilizados efectivamente, los motifs en una obra pueden generar emociones, contrastarlas, contrastando así también a los personajes con lo que están asociados, y así van evolucionando, aprendiendo, transformándose e ilustrando cómo los mismos personajes aprenden y cambian. Este musical sí, es parte de la historia de la independencia, del contexto político y social de la época, pero en realidad se centra en la historia de Alexander Hamilton como persona. De hecho, de Alexander Hamilton y Aaron Burr. Sir. De tal manera que si no te interesa un bledo la historia, cosa que es bien difícil no interesarte en la historia cuando te la rapean así, finalmente igual es una historia interesante, emotiva y entretenida sobre dos amigos que les tocó vivir un periodo difícil y cómo terminaron enemistándose tanto que uno llegó hasta matar al otro. Cálmense, esto no es un spoiler, lo dicen en la primera canción. Y amo la conclusión de Aaron Burr cuando finalmente sucede lo inevitable y se da cuenta de los errores que ha cometido en su vida. Y no voy a poner esta parte, vayan a verla porque vale la pena. Esta obra tampoco es un libro de historia. Estoy segura que hay partes que no corresponden, que los personajes no son representaciones fieles de los padres de la patria y los creadores son conscientes al punto que no se refieren a sus personajes como George Washington, sino como el personaje de George Washington. Es una ficción y el enfoque es la vida de este personaje desde el punto de vista de esta persona. Pero lo interesante es que las ideas y mensajes no solo remiten al clima de la época, sino también al actual. Everything good or bad that was present at the founding, at the roots of the birth of this country, are still present. The fights we had then are the fights we are having now. Conversations we're having about systemic racism and abuse and police brutality and about revolution, those are all still present. Es una obra donde se nota que pensaron en todo. De verdad, cada vez que la veo encuentro más detalles, como que los colores del vestuario de Liza y Mariah son opuestos cromáticos, el detalle de que va reduciéndose los accesorios en el vestuario del rey mientras va perdiendo el control de la colonia. La única queja recurrente de mi mamá es que el escenario le parece un poco sencillo. De hecho, a mí me parece que los efectos visuales suplen este problema, que en realidad no es un problema, ni algo que dejaron por flojera. Las paredes, incluso las cuerdas colgando tienen significado. Me encanta el uso de las plataformas giratorias en general, para diferentes cosas, le dan demasiados diferentes usos. ¿Verdad qué creativo el que creó el set? Además que utiliza como paredes de ladrillos y andamios, que puede ser interior o exterior. Entonces te da un montón de, te da para jugar con ese sitio que quieras, ¿no? Básicamente lo que hacen todos los musicales de Broadway, ¿no? Pero mayormente usan partes movibles del escenario, cambian cosas. Acá este es el espacio y acá están jugando, ¿no? Y que bien canta la chica, por amor de Dios. Y su bailecito. Siempre que me preguntan por qué me gustan los musicales o si recomendaría algo como Phantom, mi respuesta es: no es para todos, pero después de ver a mi mamá verlo por 8ª vez, me atrevería a decir que Hamilton es la excepción. No solo te hace interesarte en la historia gracias al estilo musical, sino que te hace disfrutar el estilo musical gracias a la historia. No hace falta decir que el 2020 ha sido un año difícil, y en tanto no volvería a vivirlo ni para traer a Mufasa de vuelta a la vida, no puedo negar que ha sido un año de retos, de introspección, de conclusiones difíciles pero necesarias. Y a veces es en estos momentos donde surgen las mejores ideas, las mejores historias, el arte. Hay algo fascinante en el hecho de que alguien sea tan fan de algo que invente una forma de compartir su pasión con el resto del mundo de tal manera que todos puedan apreciarlo de la misma forma que lo hace. Alguien que dedique todo su talento a un personaje que admira con tal de contar su historia. Así que mi call to action hoy es: en vez de cancelar las cosas que no nos gustaron, cosa que inevitablemente le pone el foco encima y le da más atención, apoyemos lo que nos parece bueno. De entre todo lo que uno puede encontrar en Disney Plus, Hamilton no es nada menos que una joya. El medio asimila lo que nosotros consumimos y pedimos, así que sí, apoyemos el tipo de producto que queremos ver y tal vez así vayamos cada vez más recibiendo mejores productos. Y para el próximo Pro Shot, por favor consideren Hadestown. Pago más que por Mulan. Ya bueno, como lo prometido es deuda,
después de recomendarles este entretenimiento de política, vengo a aburrirlos yo con política. Y en verdad me alegra haber esperado para hacer esta continuación del video anterior que les mencioné que iba a hablar un poco sobre lo que pasó en Perú, porque del jueves pasado ahora han pasado un montón de cosas. Y ha cambiado bastante la situación, y también analizar en frío me permite balancear un poco mejor los hechos y dar información un poco más objetiva. Ya bueno, vamos a hablar de hechos y vamos a hablar de posturas y opiniones, ya más o menos en ese orden. ¿Qué pasó? Y les voy a hacer un resumen bien poco detallado y los invito a que busquen la información específica en fuentes más confiables que yo. Pero pasó lo siguiente, ¿ya? Alguien pidió la vacancia del presidente actual que teníamos, que era Martín Vizcarra. Ese alguien es bien importante, así que después lo voy a mencionar. Pidieron la vacancia del presidente por un tema de corrupción, de delitos de corrupción, alegando incapacidad moral, que es en uno de los artículos de la Constitución, a ver si lo encuentro para ponérselos por acá, se especifica este punto como una de las situaciones específicas en las que se puede vacar a un presidente. Yo siempre fui de la idea de que si hay alguien que ha sido corrupto, que tiene un delito, se le tiene que procesar y se tiene que ir a la cárcel, obvio, ¿no? Tiene que responder ante la justicia siempre y cuando se logre probar lo que quieras, ¿ya? Pero me vas a decir que en medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria y en medio de una crisis económica, decides vacar al presidente a 5 meses de que termine su periodo, cuando pudiste haberlo procesado después de eso, generando una crisis política, porque de pronto te agarró un golpe de ética y te parece que una persona que no tiene capacidad moral no puede permanecer en su puesto, cuando hay 68 congresistas sentados en esas sillas que tienen denuncias, procesos y sentencias. ¿En serio? Y se ha escuchado mucha opinión, de hecho ustedes en los comentarios también me pusieron que en todo momento que se respetó el artículo y se respetó la ley y que fue constitucional. Hay otra gente que dice que no fue constitucional, que ha sido golpe. Y una analogía que escuché bastante fue: si en tu empresa tú tienes un trabajador que roba, ¿lo despedirías en ese mismo momento o esperarías a que termine su contrato para después recién despedirlo o acusarlo? Pero en realidad no viene a ser el caso, porque lo que tenemos acá sería una empresa llena de ladrones, llena de gente que solamente vela por sus propios intereses, y de pronto decidimos sacar a uno, solo este específico, en este momento crítico de nuestra historia. ¿Por qué? Y por eso no estoy en contra de que se procese y se sancione y que el expresidente responda ante la justicia si así lo tiene que hacer, pero sí estoy en contra de este preciso momento para pedir la vacancia. Un abogado o un constitucionalista te puede argumentar de 1000 maneras, y lo he visto a amigos míos que son abogados defender la constitucionalidad o lo contrario. Y la realidad es que ese artículo, bajo mi perspectiva, esa redacción de ese artículo está bien poco clara. He escuchado también que se ha puesto así a propósito para sacar gente como esta del poder cuando es necesario, pero para mí cuando una persona, o sea, cuando la gente que está en el poder se escuda detrás de la ley y de los procesos constitucionales para hacer lo que les da la gana, o sea, no para realmente velar por la lucha anticorrupción, para lo que quieras, sino por un interés específico que evidentemente es personal, porque no me van a decir que han tenido en mente el bienestar de los peruanos al pedir esta vacancia. Para mí eso ya no es válido, sea constitucional o no, sorry. Y bueno, en realidad la entidad que tenía que definir ahí si fue constitucional o no era el Tribunal Constitucional, que creen, hasta ahora no se pronuncia. O sea, ¿ustedes saben cuál es el sueldo de los miembros del Tribunal Constitucional? Vamos a buscarlo, ¿ya? Porque el Tribunal Constitucional sigue discutiendo esto, supuestamente, o sea, nadie sabe qué estará pasando detrás de estas puertas. Los miembros del Tribunal Constitucional y el fiscal de la Nación ganan 23.217 soles por mes cada uno. O sea, a mí me pagaban sueldo mínimo y me pedían los cambios para ayer y los entregaba. Y en verdad, igual el pronunciamiento del Tribunal Constitucional a estas alturas ya no sirve, a menos que para decirle a tus amigos, te lo dije, porque ¿qué creen? Mucha gente tomó lo que pasó como un golpe de estado
y salieron a las calles a protestar contra el nuevo gobierno. Pusieron al presidente del Congreso, que era Manuel Merino, y salía mucha gente con carteles de este Congreso no me representa, Merino no es mi presidente, Merino renuncia, en fin, se exigía la renuncia de Merino. Este Congreso no me representa, suena conocido. Y en realidad se exigía varias cosas. La renuncia de Merino, que se procese a los congresistas que tienen denuncias y procesos. Entre ellas había que se elimine la inmunidad parlamentaria. Y esto de la inmunidad parlamentaria es un tema, ¿ya? Porque he escuchado argumentos a favor y en contra, y yo en un principio también abogaba porque se elimine la inmunidad parlamentaria, porque realmente, o sea, no puede ser que la ley proteja a esta gente que está ahí y puedan hacer lo que le da la gana. Pero también es cierto que si se puede denunciar y procesar a cualquier congresista, entonces otro congresista por puro pleito le puede poner una denuncia y no se puede trabajar peleándose, ¿no? Entonces yo no sé, yo creo que igual debe haber una ley para que no pueda llegar gente con procesos y denuncias al poder, ¿no? Yo no sé si eliminar la inmunidad parlamentaria sea la solución. Creo que sí tiene que reformarse algo por ahí, pero bueno, no sé. Lo que sí estoy convencida es que la ley no necesariamente es el problema es la gente que tenemos calentando esas sillas. Lo que necesitamos es gente en ese Congreso que le preocupe el Perú, que le importe, que utilice las leyes para hacer algo bueno por el país, no para su propio beneficio. Si tan solo pudiéramos elegir quiénes ocupan esas sillas. Esperen. Y este es un argumento que también se escuchó mucho, ¿ya? De que, claro, Merino nadie lo escogió como presidente, pero en realidad era Vizcarra tampoco. Pero cuando todos votamos por PPK, me incluyo, bueno, no todos, algunos votaron por Keiko, pero cuando se votó por PPK se votó también por su equipo, y dentro de su equipo estaba Vizcarra. Y si algo le hubiera pasado físicamente al presidente anterior, igual nos hubiéramos quedado con Vizcarra. Si algo le hubiera pasado a este presidente anterior, igual nos hubiéramos quedado con Merino. O sea, es cierto que tenemos un cierto grado de responsabilidad. Pero ¿qué es lo que pasa para esta generación que nos dice que tenemos que la solución es escoger mejor a nuestros líderes y todo lo que quieras? Nosotros no somos los responsables de haber puesto a esta gente en el poder. En realidad, los gobernantes que nos vienen fregando generación tras generación son los que escogieron la generación anterior. O sea, sí, nosotros votamos entre Keiko y PPK, pero ¿quién logró que lleguen Keiko y PPK como primeras opciones a esas elecciones? O sea, fue mi primera elección de presidente, si no me equivoco. Entonces realmente no puedes acusar a mi generación que escogimos mal cuando nos estamos comiendo un congreso que nos impuso la generación anterior a la nuestra. Lo cierto es que la gente salió a las calles y yo a este punto todavía estaba medio que dispuesta a comerme este nuevo congreso que había entrado, porque yo también dije, bueno, ¿cuál es la otra opción, no? Porque había mucha gente que decía, renuncien, y luego ¿qué? ¿Con qué nos quedamos? Y bueno, se generaron un montón de pleitos, hubo un montón de información, un montón de desinformación. Y para mí el punto de quiebre fue una noche que me quedé como hasta las 3:30 de la mañana viendo las noticias en 2 canales distintos, Instagram, Facebook y Twitter, los 4 al mismo tiempo. Empecé a ver el tema de, primero, la censura en los medios tradicionales, en los canales de televisión, que me pareció nauseabundo. O sea, de verdad fue algo escandaloso, que si quieren y si no me creen les paso los videos que tengo. ¿Está grabando? Sí. Para que vean cómo fue. Y la represión y la violencia policial, que también la vi. Y todavía hay mucha discusión acerca de este tema, ¿ya? Pero yo les digo que he estado viendo todos estos medios y, o sea, realmente no me puedes decir que la prensa me engañó, que esto me engañó, porque estoy acá, estoy en la calle, estoy viendo los directos de mis amigos. O sea, no es como que realmente estoy cerrada en un solo canal o en un solo medio y me trago todo lo que me dicen, no es así. También hubo mucha comparación con las protestas en Chile. ¿Adivinen qué? Estuve en Chile. En octubre del año pasado me fui de vacaciones con mi abuela y mi prima a Santiago de Chile.
Sí, fue un viaje interesante, por decirlo menos. Nos agarró justo cuando estábamos allá todo el tema de las protestas. Y déjenme decirles que también lo vi de primera mano, no me lo contaron, no lo vi en las noticias. Y hay una diferencia abismal entre las protestas en Chile y las protestas acá en Perú. Y es que allá se notó desde el primer día que habían grupos anarquistas, llámale lo que quiera, pero grupos que generaban violencia por violencia. O sea, el primer día de protestas allá en Chile, reventaron un metro e incendiaron un edificio. Tú dime qué persona normal sale a protestar con una bomba o con las herramientas necesarias para incendiar un edificio el primer día de protesta. O sea, no es así. Allá hubo saqueos, hubo un montón de violencia, de vandalismo. Acá no ha habido un solo saqueo, no ha habido una tienda rota, no ha habido un solo robo. Ha habido violencia, sí, y de los dos lados, ¿ya? No voy a excusar a la gente que le tira piedras a los policías porque eso también está mal y eso me parece que debería ser sancionado igual que a los policías que han recurrido a la violencia. Pero el tema con Chile es que en verdad no hay punto de comparación entre los dos tipos de manifestaciones. Y bueno, para mí ese fue el punto de quiebre porque realmente ahí así me pareció que era una situación en la que no podíamos seguir. Y si ya estábamos pasado ese punto, ya no había vuelta atrás, o sea, ya no hay que regresar a Vizcarra, ya había que seguir. Y lo cierto es que el presidente y sus ministros terminaron renunciando, después de 4 días de haber juramentado. ¿Y qué pasó después? Bueno, se empezó a sacar unas listas de posibles presidente, vicepresidente y tercer vicepresidente. En realidad la primera lista fue encabezada por Sagasti, el que tenemos ahora, pero la primera por la cual votaron fue encabezada por una candidata del Frente Amplio. ¿Ya? ¿Se acuerdan anteriormente cuando dije que alguien pidió la vacancia del presidente, del Vizcarra este? Bueno, ese alguien fue Frente Amplio junto con Podemos Perú y Unión por el Perú, el otro partido que se llama Unión por el Perú. Esos 3 fueron los que pidieron la vacancia en primer lugar. Hubo mucha discusión también porque esta candidata era de izquierda y era mujer, ¿ya? Y yo había un montón de mis amigos decir, ay, el Perú le tiene miedo a las candidatas mujeres y de izquierda, no sé qué, el Perú sigue siendo machista, esto, lo otro, y es como que, porque mucha gente saltó cuando salió esta lista, yo incluida, y volvería a saltar, no porque sea mujer, no porque sea de izquierda, porque es de Frente Amplio. O sea, porque me está diciendo que el mismo partido que pidió la vacancia generando esta crisis en primer lugar, ahora va a tener el presidente de su partido. Y si es verdad, ya, ella personalmente no votó a favor de la vacancia. Para esto, se estaba pidiendo que el nuevo presidente se elija entre la gente que no votó a favor de la vacancia de los congresistas. Esa era una condición, que no tenga procesos ni denuncias. Y les voy a contar cuántas opciones habían, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 opciones entre 130 congresistas. Bueno, ella personalmente no votó a favor de la vacancia, pero a mí la verdad me parece un poco conveniente que una persona del partido, una invitada además, justo haya votado en contra de la vacancia por si acaso. No sé, lo cierto es que yo no quería ver al partido que pidió la vacancia en la presidencia. Y sé que un montón de gente tampoco, y eso no tenía nada que ver con que fuera de izquierda o de derecha. Y ahora, ¿me puedes decir lo que quieras acerca de que esta crisis en realidad viene cocinándose desde hace mucho antes y que no son tales partidos y que no la ocasionan necesariamente la vacancia y todo lo que quieras, ¿ya? La cosa es que esta crisis particular, este suceso, sí lo generó la vacancia. Y número 2, acá no se trata de que ideologías, que no ideologías, ¿ya? Y ahora sí vamos a hablar un poquito de opinión y de posturas. Honestamente creo que uno de los objetivos de haber presentado esta lista fue dividirnos a los jóvenes. Y felizmente no se logró, pero quién sabe. Porque la gente se empezó a pelear mucho de que si de izquierda, que si de derecha, que no sé qué. ¿Ya? ¿Saben qué? Mi problema con la izquierda, y se los voy a decir para los que me conocen y saben cuál es mi postura política y no es de izquierda. Mi problema con la izquierda no es la ideología. Es la gente que está detrás de los partidos políticos de izquierda en este país. No sé si diría en toda Latinoamérica, pero por lo menos en este país. La verdad es que mientras sea esa gente que a mí, bajo mi perspectiva,
velan por cualquier cosa menos por la ideología, yo siempre le voy a tener miedo a la izquierda, mientras esa sea la gente que está detrás de los partidos políticos de izquierda. Ahora, no tienen que coincidir conmigo ni nada, pero de verdad, o sea, si esa gente quiere estar en la presidencia, que se lo ganen con votos y no de esta manera. Eso no era lo que todos queríamos. Bueno, al final del día, felizmente todos nos pusimos de acuerdo en que lo que queríamos era un consenso y terminó saliendo la lista encabezada por Francisco Sagasti, que ahora ya juramentó como presidente y eso ha logrado que se calmen las aguas un poquito, porque todavía hay muchas cosas en las que trabajar. O sea, nadie dice que esta pelea ha terminado. Y nada, esa es la historia, esas son mis impresiones. No sé si de repente omití algo importante o si dije algo mal, lo siento mucho, ya me podrán atacar en los comentarios. Yo siento que la generación, ni siquiera la mía, la que viene después de la mía, es el futuro, de verdad. O sea, nos han dado a todos una lección y la generación que dice que esa no es la forma, bueno, o sea, su forma no ha funcionado en 200 años. Vamos a ver cómo nos va con la nuestra. La realidad es que históricamente cuando se ha necesitado un cambio radical, ¿cuándo se ha hecho por las buenas? Si no, pregúntale a Jesucristo, pregúntale a Moisés, o sea. Y con el tema de las posturas hay que tener mucho cuidado y a mí me parece muy sana la discusión entre posturas. Por ejemplo, una de mis mejores amigas es de izquierda y el otro día estábamos conversando acerca de qué es exactamente ser de izquierda. Ella dice que es de izquierda liberal, yo digo que soy de derecha responsable, no sé si ese término existe, pero en fin. Al final del día queremos lo mismo, las dos. Queremos un país más justo, queremos más oportunidades para todos. Para mí la diferencia más puntual está en la metodología. Yo tengo un problema, no sé si es... El otro día dije comunismo y dije un montón de cosas y un montón de gente me dijo no, pero ese no es el concepto que deberías estar usando, ¿ya? Y les creo porque no sé mucho de teoría política, pero en fin. Yo tengo un problema con el socialismo, con la metodología del socialismo, y es que para mí es un sistema que promueve la flojera y el conformismo. Y antes que comiencen, aparte de haber estado en Chile cuando pasó todo esto, estaba en Cuba, entonces... Y no estaba en Cuba en un hotel 5 estrellas en la playa, estaba en casas de mis amigos, entonces en verdad he visto de primera mano cómo son las cosas en un país comunista. Y por eso hablo con tanta certeza. No he estado en Suiza y no he estado en Noruega, así que no podría decirlo por ese lado, pero no somos Suiza ni Noruega, o sea, Latinoamérica no es Europa de ninguna manera. Pero en fin, no está mal, al final del día el problema no es una ideología ni otra, en mi perspectiva. Hay solamente un común denominador que tienen ambas ideologías y es el ser humano. El ser humano es el verdadero virus, el problema es la radicalidad. Y por eso es importante que hayan ambas posturas enfrentadas en el gobierno, por eso es importante no solamente ver opiniones parecidas a las tuyas, sino contrarias, porque eso de ahí ayuda a tener un balance y ayuda a que ni uno se vaya a un extremo ni el otro se vaya al otro extremo. Entonces, algo que se pensaba mucho en la generación de mis papás era que ahora íbamos a pedir asamblea constituyente para querer cambiar la constitución, ¿ya? Y yo decía... Relajen, o sea, siéntense un ratito, nadie quiere cambiar la constitución ahorita, pero eso era antes de ver que tengo amigos que sí quieren que se cambie la constitución. Yo les voy a decir una cosa ya, yo también, o sea, yo no he leído la constitución, lo admito, no me consta que sea la constitución más justa y hay artículos que yo sí cambiaría, principalmente la redacción. Por ejemplo, yo cuando salió todo el tema de la unión civil, leí el artículo y me pareció pésimamente mal redactado para todos, o sea, que los derechos de no, está mal para todos. Yo sí cambiaría algunos puntos. Pero este no es el momento, bajo mi perspectiva. Primero que nada, o sea, todavía las cosas están muy tembleques. Y segundo, de todas las personas que están en el gobierno ahorita, no confío en ni una sola para que toque la Constitución, ni de derecha ni de izquierda. Entonces, creo que paso a paso. Y el siguiente paso para nosotros, en realidad, es no olvidar y seguir informándonos, comprometernos con un voto consciente para el 2021, estoquear a los políticos más incluso de lo que estoqueamos a nuestros ex, porque en verdad ya me di cuenta que simplemente ver las propuestas o ver sus Twitter no funciona. Hay que ver un poco más allá, hay que ver su equipo, hay que ver su carrera, hay que ver su CV, pero también si es consecuente con ese CV o no. O sea, yo tengo muchos amigos
que defienden la postura de izquierda y solo les pido por favor que verifiquen que los candidatos a los que le están dando su apoyo de izquierda sean consecuentes con su discurso, porque hay mucha gente que defiende que en sus intereses está cualquier cosa menos la ideología, y me daría mucha pena saber que a mis amigos que sé que lo hacen de buen corazón les hayan mentido descaradamente por solamente intereses. Y supongo que lo mismo se puede decir de derecha, pero bueno, ya ustedes tendrán la oportunidad de decírmelo a mí. Me ha parecido lindo ver a la juventud involucrada en política. De hecho, ayer que fue la juramentación estaba regresando a mi casa y escuchando el discurso en mi celu y vi dos grupos de jóvenes diferentes caminando o sentados en el parque escuchando el mensaje presidencial en su celular. En verdad, eso es lo que más tenemos que rescatar de toda esta situación. Involucrarnos, informarnos, compartir, comentar. Y otra vez les repito, está bien tener posiciones distintas, pero no tienen por qué cancelar a nadie, o sea, sobre todo de sus amigos. Muchas veces se van a dar cuenta que sus amigos no comparten necesariamente las formas o las posturas políticas que ustedes, y eso no significa que los tengan que cancelar o sacar de su vida. O sea, yo me peleo con mi papá todos los días por política y al día siguiente podemos ir a tomar un café y no pasa nada. O sea, con mi mejor amiga también, ella es de izquierda y nos hemos peleado a morir y al día siguiente hemos estado yendo a comer un helado. O sea, de verdad, piensen un poco en cómo dejan que este tipo de cosas afecten sus vidas personales. Y sean consecuentes también con lo que piden. O sea, tú no le puedes decir a alguien cerdo oligarca y después pedir respeto para la gente de izquierda. Eso de ahí también. Pero en fin, nada, esas son mis impresiones. Espero que les haya sido útil. Y una vez más voy a dejar fuentes de información en mi descripción y los invito a comentar, a comentar sus posturas, a comentar sus impresiones de los hechos, a comentar qué más falta que aparezca gente desaparecida, falta que se sancione a mucha gente responsable por muchas cosas. O sea, como les repito, esto no ha terminado. Falta ver un Perú más justo, falta comprometernos con la elección del 2021. Y para mí que sí es cierto, hay mucha crítica al respecto, pero yo sí afirmaría que se metieron con la generación equivocada. Las redes sociales honestamente son el quinto poder, pero hay que verlas con ojo crítico. No podemos quedarnos con una fuente de información ni con una perspectiva como es la mía a ojo cerrado. Hay que ver bastantes fuentes, hay que ver a favor, hay que ver en contra y hay que formar nuestro propio pensamiento. Eso de aquí es lo más importante. Formen sus propios pensamientos, lean mucho, investiguen, pregunten, hablen con sus papás, normalicemos hablar de política, normalicemos hablar de posturas sin pelearnos y sin cancelarnos también. Poco a poco avancemos. Y no quiero volver a escuchar una crítica de los viegenials. Me gusta mucho.